Todos, gracias. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos a el evento Tendencias, el segundo de este mes, titulado Tecnología del Mañana para el Empresario de Hoy. A mi mano izquierda contamos con el panel formado por el señor Edwin Campos, de Dell Territory Manager, Marlon Medina, Dell Solutions Consultant, y la ingeniera Lilia Liu, de CRISC CFE, ¿lo dije bien? El ingeniero Carlos David Marrero, de Armadillo Technologies International, el señor Juan Carlos Toledano, gerente general de la empresa Quiteria Panamá, y el señor Alex Newman, consultor de tecnología y productor del programa de Vida Digital, quien es nuestro moderador esta tarde. Este evento se está transmitiendo en vivo a través de las redes sociales. Para darles la bienvenida, voy a darlos en compañía del señor Adolfo Noriega,
Él es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y director del Grupo de Tecnología de Información y Comunicaciones. Gracias, Carla. Buenas tardes a todos. Nuestros expositores, participantes de Tendencias, en el que abordaremos la tecnología del mañana para el empresario de hoy. Esta tarde me complace en darle la más cordial bienvenida a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, su Cámara de Comercio. Tendencias es un evento proporcionado por nuestro gremio, procurando brindarles mayores beneficios a nuestra numerosa membresía. Hoy somos más de 1.700 miembros. En esta ocasión abordaremos los temas que son, vamos a decirlo así, de mucha trascendencia, podemos decirlo así, incluso temas de moda. Hoy estábamos conversando con el grupo de panelistas que hoy nos acompañan y realmente estamos viviendo un mundo, no solo un mundo muy acelerado, sino un mundo muy cambiante. Muchas veces se ha dicho que si la industria automotriz hubiera evolucionado al ritmo que ha avanzado la tecnología, creo que un carro BMW estaría costando mucho menos de 10 centavos, si vemos lo que costaba la tecnología antes y lo que está costando hoy. Entonces realmente estamos, yo diría que más que agobiados, presionados por muchos cambios, presionados por mucha información, y es aquí donde la Cámara de Comercio juega un rol importante para ustedes, porque la idea es proveerles de información para que puedan tomar mejores decisiones con el panel que pensamos tener hoy y donde ustedes van a poder, sin lugar a dudas, también participar, van a poder obtener esa información que estoy seguro que le va a ayudar a ustedes en la toma de decisiones. Entonces, le damos la más cordial bienvenida y lo más importante es que hoy tenemos a nuestra disposición empresas innovadoras con herramientas tecnológicas que nos llevan a adecuar algunos de nuestros procesos para guiarnos en este camino. Hoy tenemos invitados a panelistas y expertos de amplia trayectoria en sus áreas. Los invito a aprovechar esta información y a dejarse cautivar por las nuevas tendencias que hoy nos facilitan los negocios. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las empresas que son parte de la distinguida membresía de nuestro gremio por su aporte para que este gremio sea el brazo fuerte y que nos permite poder trabajar por la libertad de prensa por más de 97 años. Y a las empresas que aún no son miembros de la Cámara de Comercio, le damos las gracias por acompañarnos esta tarde y les extendemos una cordial invitación a que nos visiten a menudo y que conozcan la incansable labor que realiza nuestro gremio. Esperamos que sea también muy pronto el gremio de ustedes. No puedo finalizar sin agradecer a nuestros aliados que hicieron posible este foro comercial, a Dell, a Armadillo, a Capatec y sobre todo a nuestro amigo Alex Newman, quien va a tener el honor hoy de presidir este panel. Nuevamente sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al director Noriega. Para dar inicio a esta jornada, tenemos el tema Big Data y el impacto en los negocios de hoy. Esta presentación está a cargo del señor Edwin Campos de Dell Panamá. Muy buenas tardes, tengan todos un placer de parte de Dell para este territorio tan fenomenal como es nuestro país, Panamá. La tecnología, gracias. La tecnología no se detiene y la idea es que compartir información con audiencias como la de ustedes tan distinguidas es que Panamá sea parte de una cadena de crecimiento en conocimiento y creo que es el objetivo principal de este tipo de eventos, ¿no? Dell se complace de traer información valiosa y esperamos que todo sea de su gusto, por supuesto. Mi nombre es Edwin Campos, soy consultor encargado ahora de territorio de Panamá para soluciones y representación de la marca en el país. Y hay unos tantos temas de tecnología y estábamos hablando Marlon y yo de que qué veníamos a hablar cuando estábamos en la parte de organización. Y encontramos que las dos tendencias que vamos a tratar esta tarde a lo largo de los demás temas, compartiendo con unos panelistas, es precisamente algo que desconocemos
porque no lo estamos haciendo o no lo tenemos en práctica hoy en día. No es algo tan normal y tan común como hablar de virtualización o hablar de seguridad o hablar de simplemente de conectividad de internet. Es hablar de la gran cantidad de información, que es el artículo más valioso que nosotros manejamos cuando hablamos de tecnología: datos. Y un término muy anglosajón se aplica a esto, y es relativamente nuevo, y se le ha denominado Big Data o Big Data, como le quieran llamar. Úsenlo a su gusto y como les suene mejor. Lo cierto es que este es un concepto aplicado al manejo de información. No es una tecnología más, eso es bien importante de entender. No es un elemento más a pensar que hay que comprar o hay que agregar como parte del portafolio de nuestras direcciones de tecnología de cada una de las empresas que ustedes representan hoy acá. Big Data va mucho más allá. Y es un asunto de impacto. Estamos hablando de empresas, ustedes son empresas. Y lo primero que tenemos que entender es cómo esta nueva tendencia me pega a mí como empresario, como director de una empresa. ¿Qué esto me trae a mí? Según algunos números que pueden ver en la slide, y voy a resaltar un par de ellos nada más. Y yo quiero hablar del 232, ¿no? Dice que según IDC y Gartner, que son los que donde salen este tipo de números, hasta el 2016 todos ustedes, o sea, todos nosotros los que estamos aquí, vamos a gastar alrededor de más de 200 billones de dólares en esto. O sea que esto es algo que tienen que prestarle atención, no hay otra forma de decirlo. Regularmente los grandes analistas se basan en trends o una pauta progresiva, y aparentemente esto va a ocurrir y ya está ocurriendo. Y de hecho es algo tan natural y normal que ya lo vivimos, pero no sabemos que está. Otro número interesante es el del centro. Dice que todos nosotros, los que estamos aquí, vamos a formar parte de los 600 billones de dólares de pérdida que pueden tener porque no están utilizando la data correcta al momento de tomar decisiones. Entonces estamos hablando de negocio, impacto y tecnología. Y si no le prestamos atención, es el primer objetivo de la presentación mía del día de hoy con ustedes, es dejarle una semilla de interés, que saliendo de aquí vayamos empecemos a entender qué es esto en una fisonomía directa a mi negocio y cómo me ataca o cómo lo debo atacar, ¿no? Eso es un concern. Entonces yo los invito a que sí le presten mucha atención porque es algo que ya los analistas están diciendo, nosotros formamos parte de esto. Números. Puedo seguir sacando muchos números. Bien, al final, ¿esto qué es? Han escuchado el término Big Data, estoy seguro, ¿verdad? ¿Sí? Big Data. ¿Alguno lo ha entendido? Esa es la respuesta que en las últimas 3 presentaciones que hemos dado regularmente la obtenemos. No sabemos qué es, ¿sí? Y yo se los voy a describir de una forma muy simplística. Muchos de ustedes tienen sistemas de, por ejemplo, inventario, ¿sí? Eso es un repositorio de información. Algunos le llaman bases de datos, ¿verdad? El término más común, ¿ok? Algunos tienen sistemas de manejo de cliente, o el CRM famoso que le llamamos, correcto, ¿verdad? O un sistema financiero tan sencillo y reconocido en la industria como un ERP, o un sistema financiero integral. Y resulta que he mencionado 3 tendencias tecnológicas que todos ustedes tienen, pero que no están conectadas. Porque no ha existido hasta el momento, hasta este instante, algo que permita interconectar sin hacer una integración, sin afectar lo que ya usted está haciendo. Big Data es una manera tecnológica de incorporar muchas fuentes de información en una que permita llevar a cabo análisis progresivos que ayuden a la mejor toma de decisión en su negocio. Eso es Big Data. Es capturar información de diferentes fuentes. Y hasta ahora muchos de ustedes dirán, pero eso no es nuevo. Eso es algo que le llaman cubos o Business Intelligence, ¿correcto? Cuando hablamos de esta perspectiva de cubos o BI, es cuando analizamos únicamente información de la empresa, propia, generado dentro de la empresa. Pero, ¿qué hay con respecto a... ¿y qué pasa si ahorita hay una inundación en Indonesia? Y eso va a afectar la producción o toma de materia prima de algún elemento que tiene que ver con mi negocio aquí en Panamá y que va a afectar la producción de algunos de ustedes
porque esa materia prima que viene de otro país, que está siendo afectado en este preciso momento por un fenómeno atmosférico, le impacta su negocio. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted pone en perspectiva amplia lo que la tecnología, llámese internet y todo lo que se asocia a esto? ¿Cómo puedo tomar esos factores externos, luego conectarlos a lo que ya ustedes conocen como BI o Business Intelligence o cubos de manejo de información, que le ayudan a tomar decisiones empresariales? ¿Cómo tomamos todos esos factores externos, los metemos en una gran licuadora y sacamos una excelente y amplia herramienta de análisis de información que toma elementos externos e internos? Y eso es Big Data, en términos muy simplísticos, para no hablar en temas muy tecnológicos, ¿no? Cuando hablamos de datasets, son fuentes de información, son elementos que me dan algo que me puede interesar a mí, como por ejemplo, todos nosotros estamos usando hoy en día un teléfono celular, ¿cierto? ¿Sí? Y andamos en las redes sociales. ¿Y cómo yo podría, por ejemplo, a través de la navegación de internet que ustedes ejecutan en este instante, cómo podría yo entender cuáles son sus intereses en este preciso momento en tiempo real? Otro factor y fenómeno importante de Big Data es que, a diferencia del BI o del Business Intelligence, es que toma información histórica en tiempo hacia atrás, basado en un comportamiento que ya pasó. ¿Cuál es la diferencia de Big Data? Que toma eso y además ahora le agrega información de tiempo real. Lo que sea que esté ocurriendo ahorita, lo calculo o hago un cómputo analítico de esto en conjunto con la data que ya tengo a nivel histórico, y lo mezclo nuevamente y obtengo información valiosa que me ayuda a tomar decisiones. Entonces, ¿qué tipo de decisiones pueden ser? Aquí hay tres grandes áreas en las cuales se documenta fuentes probables de información sobre el cual se trabaja Big Data. Quiero hacer análisis avanzado de información. Por ahí hay un ejemplo. ¿Cómo puedo capturar información de, lo decía hace un ratico, ¿no? El tema de la navegación. ¿Cómo yo sé si yo ahorita estoy pasando, y estoy hablando por teléfono, y estoy utilizando algún tipo de recurso que todos tenemos en común? ¿Cómo yo puedo sacar provecho de eso y decir, bueno, ¿tú sabes qué? Todos los usuarios de smartphone cuyo costo fue mayor a tanto dinero están en este instante con un promedio de tránsito por la ciudad de Panamá en las avenidas A, X, Y y Z. ¿Y cómo eso yo lo puedo utilizar para luego pensar, oye, pero si este tipo de mercado, que es el que yo necesito y quiero llegarle, según información que pudiese obtener de fuentes, como por ejemplo las telefónicas, yo podría determinar cuáles son sus gustos? ¿Sí? ¿Alguno ha visto la aplicación muy popular que se llama Spotify? ¿La ha visto? ¿Sí? Y que de repente le dice, es que te estoy presentando esta canción porque me di cuenta que te gustaba la otra. Eso es Big Data en sentido común. Es analizar comportamientos que van variando en el tiempo de una manera personalizada, de forma dinámica. Eso es Big Data. Es una forma aplicativa de lo que estamos tocando hoy en día. Traigan ese concepto y aplíquenlo a sus negocios y se van a dar cuenta que hay toneladas de información que les pueden ser muy útiles para toma de decisión. Dirán, esto no es conmigo. No, sí, esto es con nosotros. En Estados Unidos, en Europa ya esto está pegando fuertemente. En Europa, específicamente en el sector público y en la parte de salud en Estados Unidos, está fenomenalmente siendo utilizada por grandes corporativos para dar mejor servicio. Ejemplo, en temas de salud. ¿Cuántas personas se enfermaron del resfriado y tuvieron que quedar en un hospital? Interesante análisis que se puede sacar de diferentes fuentes de información. Me gustaría tener una relación comercial de información. Escuchen esto, que es este otro paradigma que se rompe con este concepto. Que ustedes, que todos nosotros compartamos. ¿Qué hacemos en las redes sociales? Estamos compartiendo información personal de cada uno. Y usted está diciendo, sí, quiero compartir lo mío. Quiero que la gente sepa dónde estoy. Y salen muy bonitos todos fotografiados, que estoy aquí ahorita en la playa. Están compartiendo información personal que forma parte de una gran red. ¿Cómo ustedes creen que estos grandes proveedores de tecnología social, Google, Facebook,
les entregan a ustedes todos esos aplicativos, porque entre más nos enviciamos a compartir información, más información estamos entregando a nivel público, con lo cual se puede asociar métodos de negocio. ¿Sí? Eso es Big Data, una forma de utilizar información a grandes escalas para sacar de esto un provecho que impacte a mí como negocio, a ustedes como persona. Eso es Big Data, de eso estamos hablando. ¿Sí? A nivel de negocio hay muchos beneficios. ¿Cómo yo puedo saber cuándo necesito Big Data? Muy fácil, muy sencillo. Cuando ya es impráctico, ya no es posible administrar todas las grandes cantidades de información. Ejemplo, estoy segurísimo que en sus empresas, y un gran promedio de ellas pueden ser, que tengan 3, 4 y 5 aplicativos diferentes para hacer diferentes cosas en sus compañías, ¿cierto o falso? Pero ninguna está asociada con la otra. Cada una tiene su rol. Cada aplicación y base de datos tiene un objetivo particular y específico. Pero no la hemos asociado entre ellas para analizar, por ejemplo, oye, la verdad que estamos gastando más de esto y los usuarios están comprando menos de esto. ¿Cómo asocio el manejo de mi inventario contra el consumo en tiempo real? Fíjate que nos hemos encontrado que entre las 9 y las 10 de la noche vienen usuarios a comprar siempre la pastilla tal. A nivel de retailing estamos hablando de adquisición y compra. ¿Cómo puedo mejorar? Oye, ¿tú sabes qué? Estoy encontrando que mis usuarios a ciertas horas del día consumen más el producto X. Entonces vamos a asegurarnos que cuando mis clientes vengan haya el doble de ración, porque ya sabemos bajo un estudio analítico que eso ocurre en esos periodos de tiempo. Regularmente el análisis a nivel de retailing, a nivel de comercio, no lo hacemos a ese nivel. Y esto es Big Data. Llegar a esos niveles de análisis de información para tomar mejores decisiones. Esto es de lo que estamos hablando en este instante. Grandes cantidades de data, de información que necesito analizar e interconectar. Y recuerden algo muy importante que mencioné hace un instante. Big Data no es solamente analizar y tomar en cuenta mi información, mi corporación. Es elementos externos a esta. Temas de movilización, temas de red. ¿Cómo puedo hacer que mi próxima campaña de mercadeo a ser televisada sea más impactante? Quiero tomar en cuenta las redes sociales que están tan de moda. ¿Cómo le hago? Necesito jalar, leer núcleos de información que viene del Twitter, del Google y de tantas otras y relacionarlas a mis aplicaciones de base de datos y luego encontrar algo en común. Y ese común no lo tengo hoy, porque no lo he hecho. Y eso es encontrar una solución de tipo de Big Data que me ayude a hacer esa interconexión de mundo externo con mundo interno. Algunos casos que quiero traer para compartir con ustedes y enfocarlos, ¿no? A nivel aplicativo. ¿Dónde puedo o cómo le puedo sacar provecho? Algo tan sencillo se conoce mucho como el Customer 360, ¿no? Es decir, oye, mira, este usuario está comprando con esta tarjeta. Este usuario usa este teléfono celular. Este usuario navega estas páginas. Este usuario usualmente cuando va a la tienda compra de este departamento. ¿Cómo interconecto todo eso en un núcleo de información que me ayude a mí a entender mejor el comportamiento de usted y de todos los que estamos acá? Y eso es negocio. Por lo tanto, la otra forma de Big Data, además de darle inteligencia y administrabilidad de información a ustedes, también nos posibilita, lo que hablábamos hace un ratico, Adolfo, de encontrar nuevos modelos de hacer negocio. Big Data es una forma nueva, distinta, exuberante hasta cierto punto, de hacer negocios de forma diferente. Entonces, sí los estamos invitando a que conozcan de esto, que conozcan un poco más, porque hay de todo un poco, tanto para manejo de información propia de nuestras empresas a nivel de toma de decisión, que ya lo vengo repitiendo, como para generar nuevas oportunidades de hacer negocio. Dentro de esas, algunos ejemplos, todo el mundo se impacta en una corporación, desde el financiero hasta obviamente el famoso tecnólogo, ¿no? Todos tienen que ver Big Data y todos están relacionados porque ya todos estamos formando parte del mismo baile. O sea, este no es un mundo de tecnología solo para el tecnólogo, es para el financista, es para el tomador de decisión a nivel de negocio, es para el operativo, es para el contador o el contable, como le quieran llamar, ¿sí? Temas de fraude y detección, regulación, análisis de comportamiento de mis clientes,
y obviamente cómo mejorar eficiencia operacional. Algunos ejemplos de cómo se aplica el concepto de Big Data, ¿sí? En el tema específicamente de sector público, para los que puedan representar o algún tipo de relación de negocio con el sector público. En el tema específico, por ejemplo, de servicios, yo tengo décadas de sistemas ortodoxos, legados, viejos, que una base de datos de un mainframe que ya lo tenemos apagado, pero adivinen qué, está apagado porque fue reemplazado por otro más nuevo, pero tiene información valiosa. ¿Cómo lo puedo volver a proyectar? ¿Cómo lo puedo interconectar con lo nuevo que compramos hace un año atrás? ¿Y cómo interconecto y relaciono esa información? Eso es Big Data. Eso es poner a conectar lo viejo con lo nuevo y dar un resultado único de información preciosa que puede servirle a ustedes en muchas formas. Eso es con respecto a un mercado tan particular como el concepto del sector público. Es donde encontramos muchas veces estos sistemas muy legacy, muy de hace rato, de mucho tiempo atrás, pero que están allí brindando todavía información y que de alguna forma tiene eso, ese algo que yo necesito para llegar más allá de donde estamos buscando regularmente. Otro modelo, en el modelo retail, la mayoría tal vez de los que están acá presentes. ¿Cómo lo ve, por ejemplo, alguien que está relacionado al tema de calidad de servicio al cliente? En el tema de retail, ¿cómo puedo entender mis pérdidas? Porque todos los negocios tienen pérdidas, o todos los negocios les roban, de alguna forma, tanto, como decimos, gatos de casa como los gatitos de afuera, ¿sí? ¿Y cómo podemos entender eso que me está impactando a mí, cómo me afecta directamente para tener mejores controles de calidad? Porque no es nada más, ojo, lo perdimos, perdí esto, perdí dinero. No, es como estoy perdiendo clientes asociados al tema de que perdí un elemento que forma parte crítica de mi negocio. Lo que más impacta no es tanto la pérdida de lo que se perdió, es cómo pierdo y afecto el servicio a mis clientes. Y ahí es donde está el análisis que estamos buscando detrás de esta tendencia, ¿sí? En términos generales, es búsqueda de información donde no la había. En términos muy generales, es poder conectar mundos internos y externos y asociarlos. En términos tecnológicos, es crear un nuevo repositorio, llámenlo base de datos, una base de datos central que no se mete con la que usted ya tiene, lee información y la asocia con otras fuentes de información y las pone a funcionar para que al final del camino, y lo he repetido durante toda la presentación, ustedes puedan, todos nosotros podamos tomar mejores decisiones, incluyendo información interna, externa y alimentándola con información en tiempo real. Vamos a estar por aquí compartiendo opiniones en un segundito. Y para cualquier pregunta y respuesta, sé que por ahí van a estar pasando para preguntas y respuestas, formando parte del panel. ¿Ok? Ha sido un placer. Edwin Campos, su servidor. Interesante esta presentación. No menos interesante es la siguiente: el mundo móvil conectado a las redes sociales, a cargo de Marlon Medina de Dell Panamá. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlon Medina, yo soy consultor de soluciones para Dell en Panamá y hoy tengo el agrado de hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la movilidad y cuál es el impacto que tienen las redes corporativas. Si yo les pregunto a ustedes qué es movilidad, ¿qué me dirían? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué me dice algo cuando hablamos de movilidad desde el punto de vista corporativo? Aparte de las laptops, ¿no? ¿Qué pensarían? Tal vez tablets, ¿verdad? Tablets, o tal vez pensamos en los smartphones. Y usualmente se venía dando mucho cuando las compañías nos daban smartphones para que trabajáramos, pero hay una nueva tendencia que forma parte de esta filosofía y les voy a hablar un poquito de lo que es BYOD, ¿no? Bring Your Own Device, que en español quiere decir trae tu propio dispositivo, y cómo esto le agrega valor a todo lo que tiene que ver con movilidad, ¿verdad? Las oportunidades que hay con este tipo de tecnología y los grandes retos que tenemos, porque como todos sabemos, al utilizar un dispositivo ponemos en riesgo la información que ahí está, pero siempre hay mecanismos que nos ayudan a asegurar esa información y nos ayudan a elevar los niveles de productividad a nivel de usuario, y les voy a hablar un poquito de lo que tenemos con ese
tipo de tecnología. Les voy a explicar lo que es BYOD, les voy a hablar un poquito de la evolución de lo que es el trabajo tradicional, vamos a hablar un poco de la revolución móvil, los beneficios del programa y algunos elementos que te ayudan a drivear esta revolución del trabajo desde el punto de vista de movilidad. ¿Qué es BYOD? Es una tendencia tecnológica, como lo dice la palabra, ¿no? que básicamente te permite traer tu propio dispositivo y tener desde ese dispositivo, sea una tablet, sea un smartphone o inclusive un laptop, acceso a todas las datas, a toda la data corporativa, como si estuviera frente a tu escritorio, ¿no? Y tal vez hace algunos años pensarían, pero qué riesgoso es esto. Yo les puedo decir que en Panamá cada día hay una tendencia más alta de que las compañías estén haciendo uso de esta tecnología. Nosotros, yo me pongo como un gran ejemplo de eso, nosotros en Dell, nosotros tenemos un programa de este tipo y nosotros podemos traer cualquier dispositivo, conectarlo a la red y tenemos acceso a todos los datos de forma segura. ¿Qué impacto tiene? Bueno, tiene un impacto bien positivo y lo primero es que yo como usuario me siento cómodo usando lo que me gusta. Si quiero un Android o quiero un iPhone, básicamente utilizo el dispositivo que quiera y me siento cómodo y puedo accesar la data desde cualquier lugar. Este tipo de cosas también nos permite traer lo que muchos llaman teletrabajo, ¿no? De que en lugar de tener que estar yendo a una oficina, ahora puedes trabajar en tu casa, porque desde tu dispositivo tienes acceso a toda la información de forma segura. Y adivinen qué, esto mejora la calidad de vida. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes tal vez manejando hacia su trabajo? ¿Una hora posiblemente o posiblemente más? Entonces, a la adopción de este tipo de tecnología también mejora la calidad de vida. Y nuevamente nos ponemos de ejemplo, tanto Edwin como yo, y muchos de los empleados de Dell a nivel mundial somos usuarios remotos. Trabajamos en nuestra casa, usamos nuestros propios dispositivos para poder accesar a la data de forma segura. Y eso es bien importante porque nos permite trabajar también más, ¿no? Ya no tenemos que madrugar tanto y somos un poco más productivos, nos permite estar de mejor humor. Y entonces ese tipo de cosas ayudan mucho a mejorar la eficiencia en el trabajo que uno tiene. Esto es un poco cómo ha evolucionado el trabajo tradicional. Antes lo que teníamos, y se está viendo mucho, logros personales a través de una carrera. Tenías mucho el hecho de que tu desktop o tu computadora de escritorio era tu única herramienta de trabajo. Tenías un horario, ¿verdad?, a las 8 de la mañana y hasta las 5, y cuando me iba básicamente moría el trabajo ahí. Confiabas solamente en aquellas personas a las que conocías personalmente. Te sentías conforme y realmente había una separación de la vida personal con lo que hay de trabajo. Y esto ha evolucionado un poco, bueno, bastante, con la introducción a todo lo que es movilidad, todo lo que es smartphone, tablets, donde ahora básicamente tu oficina es donde estás. Nosotros podemos estar en la calle y puedes llegar a un café a tomarte algo o a almorzar, y ahí mismo tienes también, si tienes acceso a internet, tienes acceso a toda la información corporativa. Entonces nos da mucho dinamismo de la forma que podemos trabajar. Te permite también complementar la vida personal con la vida la vida de trabajo, ¿no? Entonces eso de alguna manera te da más comodidad, lo que les comentaba sobre mejorar la calidad de vida. Y eso es un poco hacia donde se está migrando, hacia donde está evolucionando la vida de trabajo. También el hecho de que hoy día tenemos internet donde sea. Usted puedes ir aquí en Panamá a casi cualquier lugar y todos tienen wifi, y si no tienes wifi tienes el celular y puedes hacer hotspot, y básicamente tienes conexión a desde cualquier lugar a internet. Estos algunos numeritos interesantes y esto ayuda un poco a la tendencia que hablamos de movilidad, ¿verdad? Hablamos de que para el 2016 se habla de 1.8 billones de dispositivos móviles, y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen más de un celular? Seguramente, ¿verdad? Tienen uno de la compañía y tienen el que te da la oficina, y a veces estás enredado que tienes que ahorrar para uno, para otro, si son diferentes. Entonces eso te complica un poco la vida. Ahora con este tipo de tecnología o integración también te simplificas un poco, ya no tienes que estar con los dos. Yo estoy con el mío personal y también tengo conexión a las herramientas seguras de mi oficina. Un poco datos sobre tablets, que también forma parte de este mundo móvil. Hablamos de tablets vendidas para el 2015, se habla de 760 millones, ¿verdad? Por ahí hay algunos que dicen que las tablets van a desplazar las desktops, por ahí hay algunos que dicen que es un complemento, ¿verdad? Y eso también trae
un cambio importante y tiene que ver con el uso de la tablet corporativa, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes algo de tablet corporativa? ¿Alguien ha visto el tema, verdad? Y si se dan cuenta, una de los principales limitantes de una tablet de usuario final es posiblemente la memoria, que no puedes conectar memorias USB, teclados, impresoras. Bueno, una tablet corporativa es básicamente eso, ¿no? La que te va a dar esas capacidades que no te da una tablet de usuario final. Y nosotros estamos viendo cada día más cómo las compañías están implementando este tipo de tecnología. Y aquí lo dicen, los números son bien claros y en el 2013 el 78% de los usuarios ya tenían tablets corporativas. Nosotros mismos, y nuevamente me uso como ejemplo, tenemos nuestras tablets corporativas también que utilizamos para dar presentaciones, utilizamos para tomar nota de nuestras reuniones y ya no tenemos que estar cargando la laptop. Y desde esa misma tablet tengo acceso también a toda la información corporativa donde están los datos de nuestros clientes. Cosas interesantes, 3.3, digamos, es más de 2 dispositivos los que usualmente tenemos. Usualmente tienes, como te comenté, un smartphone personal, uno de la oficina, y aparte de eso tienes un tablet. Entonces, si ves cómo esa movilidad, ¿verdad? Podemos sacar provecho de esa movilidad para integrarlo en nuestras herramientas de trabajo. Hablando de la revolución móvil, esto es un poco mostrarles qué tipo de ventajas nos da el tema de utilizar una tablet, por ejemplo, corporativa. Y si se dan cuenta, aquí abajo esto es un docking station. Para los que no saben, es como una base donde la conectas y desde ahí tienes más puertos USB, tienes un teclado. Entonces ya conviertes tu tablet en un desktop, si quieres verlo. Entonces ya no te sientes limitado a las cosas que puedes hacer. Y eso es otro de los beneficios que te da este tipo de herramientas para la aplicación de movilidad dentro del trabajo. Otra de las cosas que tenemos, se reporta que el 33% de los usuarios utilizan además de cosas de trabajo, cosas como Facebook, todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Todo lo que tiene con Twitter, Instagram y ese tipo de cosas. Y finalmente, lo que les comentaba, muchos de nosotros tenemos más de un dispositivo, en este caso 3, 4, dependiendo de los gustos y colores. Pero por acá lo interesante es que nosotros no llamamos o no lo definimos como un cambio de dispositivo, nosotros lo llamamos como una evolución laboral, porque ya básicamente es el usuario quien define cómo trabaja, dónde y cuándo lo hace. Otra de las cosas interesantes e importantes a través de esto es un estudio que hizo IDC. 81% de las personas que trabajan utilizan algún tipo de dispositivo personal. Entonces es muy fácil, ¿verdad?, integrar este tipo de tecnología porque todo el mundo lo tiene, un gran porcentaje de las personas lo tienen. Otra cosa bien interesante, y esto me llama mucho la atención, 77% de los altos ejecutivos escogen sus propios devices, ¿verdad? Usualmente tú tienes un estándar en una compañía, esta es la laptop que vas a usar, este es el tablet, pero el CEO quiere utilizar la que a él le gusta, pues es más chiquita, más delgada o tiene un color diferente, entonces también permite a que ellos puedan adoptar ese tipo de tecnología a la estrategia de movilidad. Finalmente, y yo creo que este es el reto, uno de los más grandes, 45% del personal de IT no está preparado para este tipo de estrategia, ¿verdad? Si yo les diría a ustedes en sus compañías, si yo les entrego un smartphone o digamos su smartphone personal, le damos acceso a los datos corporativos. ¿Ustedes creen que eso sería un gran dolor de cabeza para los jefes de IT, no? Y eso es uno de los grandes retos que estamos viendo, pero siempre hay herramientas y de eso vamos a hablar un poco, de cómo podemos entonces ayudarlos a controlar la seguridad y el acceso a los datos de manera eficiente. Algunos de los beneficios de implementar programas de Bring Your Own Device dentro de las corporaciones son a nivel, y esto tiene un impacto en todos los niveles de la organización, a nivel de CEO, nivel ejecutivo. Primero, mejora la productividad, lo que les comentaba, ¿verdad? No vas a pasar tanto tiempo manejando en tráfico en la calle, buscando un hotspot. Básicamente desde tu propio dispositivo tienes acceso a todos los datos y eso evidentemente mejora la productividad de los usuarios. Otra de las cosas más importantes, mejora el nivel de satisfacción. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten cómodos cuando las compañías te imponen a que utilices un dispositivo, y hablando específicamente de un celular. Cuando te dan un smartphone y te dice este es el de la compañía, este es el que vas a usar, y posiblemente no te sientes cómodo con el equipo o porque no te gusta o no lo sabes utilizar. Entonces este tipo de tendencias de Bring Your Own Device vienen a atacar esta problemática. Y finalmente, aunque no lo piensen, mejora o ayuda en la adquisición y la retención de talento, ¿verdad? Si te sientes cómodo trabajando en una compañía, estás bien compensado, te dan las herramientas para que trabajes cómodamente, rara vez vas a comenzar a buscar trabajo por fuera.
A nivel de CIO, a nivel de los, digamos, los encargados de tecnología, algunos de los beneficios, primero, mejora la seguridad, y esto tal vez sería contradictorio, ¿verdad? Pero si tú no estableces un programa formal de Bring Your Own Device, donde estableces políticas y procedimientos para que desde tu dispositivo tengas datos corporativos, ¿qué va a hacer la gente? Va a agarrar un USB, saca la data y la mete en el celular sin decirle a nadie, o la mete en la computadora personal. Pero si tú estableces un programa como tal, entonces ya no le estás dando restricciones al usuario y él puede sacar la data de forma segura. Entonces ese es alguno de los beneficios que tiene desde el punto de vista de CIO la implementación de un programa de este tipo. Otra de las cosas es que mejora los procesos y aceptación de políticas de IT. Y finalmente, a nivel de empleado, alguna de las ventajas que tenemos es que crea un ambiente de trabajo atractivo y más flexible al tener tú la capacidad de incorporar los dispositivos que tú necesites. Mejora la productividad, como ya lo dije, y ofrece una gama más amplia de los dispositivos que puedes escoger, ya que tú tomas la decisión de cuál quieres utilizar en tu entorno de trabajo. Y finalmente mejora la capacidad de innovación en la colaboración. Estos son algunos de los elementos que nosotros identificamos como importantes al momento de implementar un programa de BYOD. El primero de ellos es definir las políticas, porque es que tampoco vas a permitir que conecten cualquier cosa, ¿verdad? Pero tú sí tienes que establecer unas políticas, deben ser flexibles, pero establecerlas y que los dispositivos que vas a conectar sean aceptables, ¿no? Que, por ejemplo, tengan ciertos niveles de seguridad, que estén siendo probados en el mercado, y eso va a dar, de alguna manera, mucho control en lo que puedas hacer. Finalmente, proteger los datos, que esos datos que yo voy a almacenar o voy a acceder desde mi dispositivo móvil o personal, yo tenga establecidas algunas herramientas de seguridad y de administración que me permitan a mí tener esos datos. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo desde mi celular tengo básicamente dos address book. Tengo uno que es el personal y tengo uno que es el corporativo, y a mí no me permite, por ejemplo, importar datos de un lado a otro, ni siquiera copiar un dato de un lado a otro. Entonces, esos son el tipo de políticas que te permiten y te aseguran o te permiten administrar los datos que tienes en tu celular. Yo, por ejemplo, desde mi dispositivo móvil, yo puedo leer o bajar attachments a mi red corporativa, pero no los puedo descargar al celular, simplemente los puedo leer. Entonces esos son los tipos de controles que tú puedes crear, pero que a la vez tienes flexibilidad a los usuarios, y eso es lo que estamos buscando con un programa de Bring Your Own Device. Y finalmente, esto tiene que ver con el espíritu de Bring Your Own Device, que es permitir a los trabajadores accesar a los datos desde cualquier momento y lugar, ¿verdad? No tienes una necesidad de estar frente a tu escritorio, lo puedes hacer desde cualquier lugar donde tengas internet. Y finalmente, y no menos importante, establecer las bases, ¿no? Todo esto que está aquí va basado en una infraestructura que debe soportar los niveles de carga y los niveles de control que tú vas a implementar en ese programa de Bring Your Own Device. Ya casi terminando, ¿cómo está la tendencia en América Latina? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos territorios a nivel de Latinoamérica y sí estoy viendo, por ejemplo, vemos que una tercera parte de los usuarios ya tienen un smartphone, ¿verdad? Y muchos de ellos ya tienen implementado un programa de Bring Your Own Device. Nosotros en Panamá no somos la única. Yo he encontrado compañías panameñas que tienen implementado este tipo de sistemas y hasta me ha asombrado, pero ya está teniendo un impacto positivo en nuestra región. Otra de las cosas es que 2 de cada 3 empresas movilizan a sus usuarios móviles a través de smartphones, ¿no? Cada día tienes vendedores en la calle con sus celulares, con sus tablets, accediendo a datos. Entonces la adopción ha sido bastante buena. Y finalmente, según IDC, más de la mitad de los usuarios dentro de las compañías van a utilizar sus dispositivos móviles con fines de negocio. Ya no solamente lo utilizas para ver Facebook o Twitter, sino que va a tener algún tipo de implicación a nivel de negocio. Algunos de los retos importantes, y esto hay que saber identificarlo, ¿verdad?, para poder implementar un programa exitoso de este tipo, es que 200 millones de empleados en BYOD, esa es la tendencia que se va a dar en los próximos años, es cómo haces que IT tenga control de esos datos. Y lo primero es establecer los que les dije, a través de soluciones. Existen soluciones de software, soluciones de hardware, hay muchas soluciones en el mercado disponibles para implementarlas. Entonces estas medidas ayudan a que IT mantenga el control de esos datos de forma segura. Por otro lado, se está hablando de 760 millones de tablets en el 2016. ¿Cómo impulsas la productividad? Bueno, primero que todo es
que la compañía adquiera las tablets adecuadas, no vas a salir por ahí a comprar cualquiera, tiene que ser un tablet corporativo que te permite darle ese uso corporativo para poder incrementar la productividad del cliente o del usuario. Y finalmente, y no menos importante, el famoso tema de cloud, ¿no? En el 2015 se habla de 41% de crecimiento, y esto trae un dolor de cabeza para IT, porque entonces ellos tienen que ver cómo renuevan la infraestructura, y para eso hablamos de clientes optimizados para cloud. Específicamente el tema de Thin Clients, no sé si han escuchado el tema. Cuando hablo de movilidad no solo hablo de tablets, de desktops, pero también hablamos de lo que es virtualización de escritorio, y hay dispositivos especiales para este tipo de aplicaciones, en este caso muy puntualmente el tema de Thin Clients. Esto para finalizar, yo creo que deberíamos estar evaluando este tipo de iniciativas. Yo lo estoy viendo en la región, que cada día hay al menos más interés y hay algunas compañías haciéndolo, y deberían darle una mirada para ver cómo pueden implementar estos programas para mejorar la productividad, dar flexibilidad al usuario y que mejore la satisfacción del mismo. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación vamos a debatir un poquito sobre la presentación con el panel de expertos formado por los que nos precedieron hace unos minutos con la presentación: Edwin Campos y Marlon Medina, ambos de Dell Panamá, la ingeniera Lilia Liu de CRISC CFE, el ingeniero Carlos David Marrero de Armadillo Technologies International y el señor Juan Carlos Toledano de Quiteria Panamá. Al finalizar este panel, que estará moderado por el señor Alex Newman, podrán realizar un periodo de preguntas y respuestas. Alex Newman es consultor de tecnología y es productor del programa Vida Digital. Alex. Parece que sí. Muy buenas tardes y gracias por venir a este evento. Yo, como muchos de ustedes, estoy interesado en ver las opiniones de cada uno de los panelistas el día de hoy en todos estos temas y de aterrizar un poco mucha de esta información que hemos visto y traducirla en algo que se convierta en algo que nos afecte positivamente en nuestro negocio, ya sea minimizando las pérdidas, como dijo Edwin, o incluso también maximizando nuestras ganancias. Edwin, dentro de la presentación que ustedes hicieron hace un momento, se mencionó el tema de el manejo de grandísimas cantidades de información a través de Big Data, y también Marlon nos habló de la parte de la movilidad y cómo está permitiendo desarrollar los negocios de una manera muy interesante. ¿Cuál dirías tú que es la mejor combinación que has visto, por lo menos en el territorio que tú manejas, que es Panamá, de una relación entre precisamente el manejo de grandes cantidades de información a través de dispositivos móviles? De por sí vamos a hacer un raciocinio de espacio. Por ahí debemos comenzar. Aunque no parezca, yo tengo bastante tiempo en el mundo de la tecnología, y yo recuerdo hace 18 años que yo estaba súper contento porque me acaban de regalar mi primera computadora y tenía un disco duro de 240 megas. ¿Sí? Algunos se ríen, pero se recuerdan, ¿no? Y muchos de nosotros ahorita cargamos un celular que tiene hasta 32 gigas de espacio. Entonces ahí arranca la historia. El storage o las cantidades de información arrancan en las capacidades de los dispositivos de hoy. Y eso automáticamente empuja a que los grandes centros de datos que nosotros vamos a utilizar en nuestras oficinas o a quienes contratemos, tienen que tener la capacidad de administrar esas grandes toneladas de información. ¿Se imaginan? Ustedes cargan un disco duro a través de su celular con una tarjetica de 32 gigas. ¿Cuánto el data center a quien yo use o el data center de sus oficinas de tecnología tiene que tener la cantidad de información a manejar? Eso es un tácito, ¿no? El tema de Bring Your Own Device, que bien comentó Marlon, empuja a que los centros de datos se anticipen a esto. O sea, que es dos tendencias que pegan por donde lo vean, pero que ya tenemos que aceptar que ya está aquí. Uno de los paradigmas que encontramos en el mercado, tú me lo preguntabas, es que muchos de nosotros, y muchos de los presentes tal vez, todavía no hemos dado cuenta que ya está aquí. Algunos le hemos dicho no
no me conecten nada de esto, no, ese celular tuyo, no, para afuera. La realidad es que ya no podemos decir que no. Marlon comenta algo muy importante, es un atractivo para el concepto de mantenimiento de propiedad de recurso humano, que tu empresa entre más flexible sea, más la gente se siente cómoda, más facilidades vas a tener de retener ese recurso. Entonces, se combina todo esto e impacta totalmente en el negocio, ¿no? En el negocio de hoy. Ahora, desde el punto de vista de Marlon, porque claro, cada uno ve las cosas desde la perspectiva que le toca ver todos los días, no sé si puedas agarrar el micrófono o si puedas, pásale el del... Pues sí, él lo vio desde el punto de vista del almacenamiento, porque eso es lo que ve todos los días. Tú ves la parte de movilidad. Una de las dificultades que se ven en estos sistemas es que como hay diferentes fabricantes, por ejemplo, hemos escuchado teléfonos de marca Nokia sonando hace un momentito, si pueden ir poniéndolo en silencio. También existe iOS, existe Android y así sucesivamente. El reto de poderse conectar a todos estos sistemas diferentes que manejan toda esa información que mencionó Edwin, desde dispositivos que también de por sí son diferentes. ¿Cómo tú has visto, por lo menos en nuestro territorio, que se haya casado esa diversidad de equipos, tanto del lado del usuario como del lado de la empresa, y cómo se ha logrado precisamente obtener beneficio de esto? Claro, mira, lo primero es que, como lo dije, para implementar un programa exitoso de BYOD es establecer las bases con las políticas y la lista de dispositivos permitidos. Tampoco es que vas a dejar que se conecte todo lo que hay en el mercado. Entonces tú estableces, digamos, los dispositivos basados en lo que más se usa con frecuencia, ¿no? Aquí en Panamá creo que hay dos, de iOS y Android. Entonces, básicamente, con eso le das apertura a más del 80% de los usuarios finales. No puedes tener contentos a todos, la realidad es esa, porque no puedes tener loco a IT tratando de soportar todo, pero sí estableces algunas políticas y algunos límites, y de esa forma igual le das flexibilidad a las personas. Entonces, como yo lo he visto en ese caso, es que para aplicaciones específicas lo que hacen es que diseñan dos apps, uno para iOS y otro para Android, y ahí, por ejemplo, con Android hay N cantidad de marcas, las que funcionan. Entonces ya con eso el mercado es bastante amplio. Yo creo que eventualmente se van a ir incorporando más plataformas, pero va a depender de la aceptación que tenga y la madurez que tenga ese dispositivo en el mercado. Lilia, en cuanto a cumplimiento de estándares ya no tan técnicos, sino el tema legal, ¿cuáles son los retos que tú has visto en cuanto a, por ejemplo, nuestra legislación laboral, que está bastante de pronto atrasada en algunos de estos temas como el teletrabajo y demás, y del cumplimiento de estándares que permitan, por ejemplo, a la hora de defender un caso legal, que exista esa información que nos permita determinar, por ejemplo, quién ha hecho o quién ha cometido, por ejemplo, un crimen, que haya la auditoría necesaria, la preservación de evidencia y toda una serie de cosas que incluso el sistema penal acusatorio que está empezando a entrar aquí en Panamá. Hay toda una serie de retos. ¿Cómo en tu experiencia aquí en Panamá has visto que hemos llegado a enfrentar esos retos? Buenas tardes, Lilia Liu de la empresa Yaso. En el tema legal estamos lamentablemente un poco rezagados con el tema de privacidad de datos. No tenemos una ley propiamente en privacidad de datos, pero cualquier elemento, ya sea generado, una comunicación tipo WhatsApp, los correos electrónicos, cualquier evidencia o prueba digital es legalmente válida para utilizar ante la Corte. Igual en el tema del sistema penal acusatorio, en cualquier caso legal, el tema digital se puede utilizar. Ahora, el error que cometen muchos técnicos es el tema de la recolección de la evidencia. Cuando se colecta la evidencia es simplemente sacarle una copia con USB, error. Eso no se puede utilizar. ¿Por qué? Imprimir un mail. Imprimir un mail, error también. ¿Por qué? Porque todo eso puede ser violentado. En el momento en que yo hago una copia, se altera la evidencia. Entonces, lo ideal es utilizar o contratar un perito especialista que utilice software
especializado para recolectar esa evidencia, que es un medio estéril forense para eso, o llamar o levantar todo un procedimiento legal que es muy largo, obviamente, y pasa primeramente por todo el tema de la fiscalía, que se va por el curso del Instituto de Medicina Legal, que solamente hay 3 personas en Panamá que manejan todo lo que es criminalística forense informática. Entonces esas 3 personas tienen que cubrir todo el país. Y no tenemos los suficientes especialistas en Panamá para eso. De hecho, con tanta tecnología nueva, Big Data, BYOD, virtualización, creo que hace como 2 años en la PEDE se habló de que Panamá iba a necesitar 65.000 técnicos especialistas en tecnología. No hay escasez. De hecho, en mi firma consultora a veces los clientes me piden: Lilia, necesito un programador, necesito un técnico, necesito un gerente de IT, constantemente, y a veces lamentablemente no llenan el perfil. ¿Y qué está sucediendo? Están llegando gente de extranjeros de otros países para cubrir esas posiciones, ¿no? Entonces, ¿está el sistema educativo preparado para eso? Porque a los técnicos nos forman como técnicos, aparte de abogada también soy ingeniera en sistemas, entonces manejo los dos lenguajes, ¿no? Y ese es el tema que tenemos aquí en Panamá, el problema que tenemos. Hay mucha oferta y poca demanda. Bueno, eso es la parte de tratar de cumplir con todas estas cosas, pero hay elementos de la sociedad que hacen negocio de no cumplir o de hecho de violentar este tipo de disposiciones, y ahí es donde entra el tema de seguridad. Carlos David, ¿cómo ves estos retos, estos nuevos retos a nivel de seguridad en nuestra región, tanto del lado del usuario a la hora de mantenerse móvil y del lado de la empresa de mantener pues la información dentro de los confines de las bases que dijo Marlon que deben tenerse, y de modo que además de no impedir el acceso al usuario a la información, siga cumpliendo con las disposiciones como mencionó Lilia? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Marrero, pertenezco a una empresa que se llama Armadillo Technologies. Nosotros somos especialistas en lo que es la parte de open source y vemos esa tendencia allí como la parte de innovación, como lo que yo puedo hacer con mi empresa a través de la innovación y utilizar todas las tecnologías, y hablamos allí también de costo cero y capacitar el personal. Cuando comúnmente nosotros vamos al sector privado, inclusive el sector gobierno, no es muy común hoy en día aquí en Panamá que se le dé acceso a los empleados a la información fuera de la organización. De hecho es un temor, es un tema... Casi un tabú. Sí, es casi un tabú total. O sea, aquí hablar de cloud, cuando le dice que vas a poner un servicio afuera, pues el cliente se eriza. No ha sido como que una respuesta muy positiva, pero es una tendencia mundial a la cual nosotros siempre, o sea, uno habla y trata de que el cliente se vaya por esa tendencia. Le recomendamos al cliente siempre que debe tomar todas las medidas, y efectivamente hay muchas aplicaciones, hay muchas políticas, hay muchas formas de hacerlo hoy en día para que, o sea, ustedes desde que puedan acceder, por ejemplo, al correo electrónico. Hay muchos empresarios que no tienen configurado la cuenta de correo electrónico en el celular, y eso hoy en día limita hasta sus tiempos de respuesta, los tiempos en que acceden a la información. Hoy en día hablamos de sistemas de gestión de contenidos, de documentos empresariales, en los cuales hoy en día, o sea, tú puedes ver los dispositivos, firmar desde el mismo celular un documento, aprobar una solicitud, etcétera, y tu empresa, o muchas empresas, se quedan retrasados de esto y van como un poquito ahí a lo estilo picapiedra. Se deben considerar todas las medidas se deben tomar en la parte de seguridad para que, si bien, o sea, la información que sale de mi empresa sea posible, o sea, que sea solo vista por el personal de la misma y no pueda llegar a manos de terceros. Se deben tomar todas esas consideraciones, pero sí se deben hacer más esfuerzos
en las empresas de Panamá en innovar en este sentido, en innovar, en invertir en Big Data. De hecho, me pareció bastante significativo los números que mostrabas, porque si bien se han invertido 200 billones de dólares en Big Data, se pierden 600 billones de dólares. Creo que será por las empresas que no usan, que no están invirtiendo en innovación y que no están, haciendo provecho de estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias para mejorar la relación con sus clientes, para ofrecer mejores servicios. Entonces, creemos que es un camino que hay que tomarlo de forma responsable y según el caso, según sean los aplicativos que se deseen dar acceso, se deben tomar las precauciones pertinentes. Uno de los temores que se dan cuando las personas están escuchando esta información es que dicen, por ejemplo, en su cabeza puede estar pasando: voy a perder grandes cantidades de información a través de dispositivos móviles, me voy a meter en un problema legal por no tener la seguridad correcta. Pregunto yo, Juan Carlos, entonces, ¿cómo se proveen soluciones a esta situación que se alineen con el objetivo de negocios de las empresas que están aquí con nosotros, de modo que se convierta no en una serie de problemas, sino en una serie de oportunidades que podemos aprovechar para disminuir nuestros costos, aumentar nuestra eficiencia y dormir tranquilos? Perfecto. Buenas tardes, soy Juan Carlos Toledano de Quiteria. Quiteria, Panamá, estamos especializados en temas de vulnerabilidad, pentesting y ethical hacking. Y efectivamente, como bien decía Marlon y como decía Edwin, tenemos retos. Lógicamente estamos en una transformación y eso nos está retando a... Estamos mejorando la productividad, estamos mejorando la efectividad, pero lógicamente el hecho de estar en un mundo globalizado, no es un problema de Panamá, es un problema global, el hecho de estar interconectados con nuestros propios dispositivos nos conlleva una serie de amenazas. Entonces, en líneas generales hay tres tipos de medidas que podemos adoptar. Uno sería a nivel de políticas, tal como decía Marlon. Lógicamente hay una serie de políticas corporativas a nivel de seguridad, políticas, procedimientos. Hay una parte también que no solamente tiene que ver con políticas y procedimientos de una forma formal, sino que tiene que ver con una evangelización. O sea, hay un concepto que tenemos que, de arriba hacia abajo, piramidal, tenemos que ir haciendo llevar hasta el último de los empleados, en el cual la seguridad es un problema de todos y es un problema que tenemos que poner control. Ese sería uno de los temas. Otro, por supuesto, los controles. Los controles son necesarios. Tenemos que saber cuál es la temperatura de la seguridad de nuestra compañía. Tenemos que saber dónde estamos. ¿Vale? Que sería eso. Segundo, eso se hace con auditorías, pentesting, externos, internos, auditorías de red, cualquier tipo de técnicas que hay miles por ahí. Y por último, lógicamente, implementar las acciones que pueden ser desde securización de redes, securización de comunicaciones, firewall. Por desgracia, yo en los 2 años que llevo aquí en Panamá y lo que estaba viendo, yo procedo de España, y lo que estaba viendo allí, hay una evolución realmente en las empresas. El tema de seguridad realmente reaccionan cuando hay un incidente. O sea, la seguridad que se suele aplicar es una seguridad reactiva, no proactiva, que es lo ideal. Y no se suele aplicar la seguridad proactiva porque es un coste, es un gasto. Pero claro, lo que no valoramos es el coste que tiene si finalmente aplicamos si tenemos que aplicar, hay un incidente, nos entran y tenemos que aplicar una serie de medidas. Todos nos imaginamos que pues el hacker es el friki, o sea, el peladito que dicen acá, ¿no? El pelado que está en su casa con su ordenador. El hacker puede ser cualquiera. O sea, yo les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Yo mañana en mi empresa me voy con un USB, con una memoria USB, y pongo simplemente planilla de recursos humanos. Lo dejo caer en el elevador, lógicamente lo llevo infectado con un malware, con un virus, y les aseguro que en menos de 10 minutos alguien lo ha enchufado en su ordenador y acaba de infectar la red. Eso es un hacker, señor. No solamente el señor que está haciendo unos algoritmos y unas herramientas tremendas. Eso es un hacker también. ¿Vale? Entonces, con todo esto, lo que les quiero es sensibilizar que hay una parte de evangelización que no tiene nada que ver
herramientas súper sofisticadas, con firewalls súper sofisticados, sino hay una parte muy fina de concepto. Y eso parte desde el staff hasta abajo. No, incluso yo he visto casos por ejemplo, las instituciones militares en Estados Unidos, que se descubrió que en algunos mercados en Afganistán, en Irak, etcétera, se vendían memorias USB de segunda, algunas de las cuales habían sido perdidas por elementos que estaban allá militares y que tenían información sensitiva, no necesariamente de la mayor del mayor secreto, del mayor nivel, pero información sensitiva, como sucedió también en un tema de una foto que fue publicada por alguien en Facebook, que en el fondo había un monumento o algo, lo que fuera, que alguien determinó dónde estaba esa gente, e incluso hubo pérdida de vidas precisamente porque se enteró la gente dónde estaban específicamente haciendo esos movimientos. Ahora, regresando al tema de Big Data con nuestro amigo Edwin, una de las cosas que a mí más me da pena, por lo menos mirando en el mercado cómo está, es la inmensa cantidad de datos, no información, que tienen muchas empresas y que no la están convirtiendo en información accionable que puedan utilizar para tomar decisiones. Hay una cadena de supermercados aquí que tiene 20 años con un programa de lealtad de puntos y que tienen básicamente un cerro patacón de data porque no lo están usando. El ejemplo que yo siempre veo es, si tú ves que hoy estás comprando una gaseosa y mañana estás comprando, por ejemplo, un jugo natural, de pronto te puedo ofrecer productos de dieta porque veo que estás cambiando tu forma de comer. Y así mismo lo hace Amazon, por ejemplo. Compraste un libro, te sugiere otro, compraste música, te sugiere otra. ¿Qué soluciones tú has visto que se han estado implementando o que se han buscado implementar en nuestro país para convertir Big Data en una realidad que asocie no solamente lo que se ve de manejo de información de los clientes, del manejo de la data social que ahora se está empezando a manejar, sino también los inventarios, las compras y demás? ¿Has visto algo que nos dé una pizca de esperanza para nuestro país? Sí, y eso es excelente comentario. Hay un par de casos, para no mencionar ninguna marca ni hacer free marketing aquí, pero sí existen, y está basado en el concepto de alianza, ya, porque tenemos que comenzar por allí. Estamos hablando que si tú tienes una empresa, vamos a usar el mismo ejemplo que diste. Todos nosotros tenemos que comer, o sea, es inevitable, ¿verdad? Entonces eso significa que si somos padres de familia responsables y liderizamos un hogar, tenemos que ir a un supermercado y tenemos que pasar por ahí obligadamente. Entonces eso te lleva a que eres un dataset, eres un generador de información. Entonces luego tú vas y dices, no, yo voy a ir al supermercado de la esquina. Ah, pero tú sabes que como tengo la tarjetica esta de comprador frecuente y demás, es que voy a ir porque sacaron unas joyas. No, mejor voy al otro porque es que están regalando el cuchillo nuevo ese, chévere. Y al final pensamos que estamos yendo a ese supermercado por el cuchillo, o por la olla, o por la toalla. Lo que no sabemos es que ese es un método, un reward. Me están premiando por entregar mi información de consumo. Eso es lo que está ocurriendo realmente. No es el cuchillo, ni el plato, ni la olla. Lo que usted está recibiendo es un pago por dar información valiosa de comportamiento. Entonces luego viene este supermercado. Imagínate que sí existe ya una cadena que se ha asociado con una telefónica. Y el dataset, donde quiera que se deposita esta información cada vez que usted, deme su tarjetica, tiene frequent shopper, así como no, ¡ting! Salió su número, fulanito tal. No, ahora ya no es ni con tarjetica, es con número de cédula. Y es más preciso aún, porque si yo tengo el número de cédula tuyo y lo asocio con un registro público, yo podría encontrar alguna forma entre el registro público y el supermercado y buscar una manera de asociar comportamiento que al Estado panameño le puede servir para extrapolar estudios de comportamiento poblacional. Ejemplo, saber cómo o qué productos en Panamá se consumen más, y esa información le vale al Estado para determinar pautas de consumo o qué tan factible es el mercado panameño para llamar a la empresa X internacional que no tiene presencia en Panamá y que venga a abrir sus operaciones aquí, porque la data dice que si usted viene a Panamá, la data dice que usted va a tener éxito.
Ese es un ejemplo. Ya por ahí hay alguien que está haciendo eso, y lo menciona de manera muy general, pero eso es una forma de crear un nuevo negocio sacando fruto a información en lo que se llama triangular data, que es Big Data. Eso es lo que es al final del camino. Para Marlon, la pregunta, ¿has visto también que se esté aprovechando, como buena noticia, así como la que nos brinda Edwin, los dispositivos móviles y la capacidad de movilidad que tiene no solamente el usuario que trabaja dentro de la empresa, sino el cliente que compra ese supermercado o lo que fuera? ¿Has visto la tendencia de que se esté buscando utilizar los dispositivos del cliente también para acceder a información? Ahorita mismo tenemos banca móvil, podemos comprar boletos de cine a través de nuestro móvil. ¿Has visto otros esfuerzos en nuestro país que se estén realizando que busquen ahorrar costos o hacer mayor ganancia? Sí, de hecho sí, me llama mucho la atención y tengo varios amigos que ahora tienen su propia compañía de donde programan apps. Entonces eso te dice mucho, ¿no? Cada día no solo las compañías, pero también los usuarios finales están más familiarizados con el tema de smartphone, ¿no? Entonces están utilizando cada día más apps para hacer de todo. Y sí, yo te diría que es una tendencia que está en crecimiento. Hoy día la juventud también nos ayuda mucho, ¿no? Creo que saben usar un smartphone hasta mejor que uno, y esa es la razón por la cual tú ves tantos desarrolladores hoy en el mercado utilizando ese tipo de aplicaciones. Definitivamente es algo a lo que tenemos que sacarle provecho. Para Lilian, mi siguiente pregunta sería, como dueños de empresas o como consumidores, ¿qué debemos nosotros cuidar en cuanto a el manejo de esa información que menciona Edwin, por ejemplo, la información que brindamos a las tiendas, o cuál es el tipo de cuidado que debemos tener con esa información, esa ahora grandísima cantidad de información que también requiere grandísimas cantidades de cuidado? ¿Cómo la debemos salvaguardar para cumplir con las leyes panameñas en primera instancia? Y si puedes extenderte también un poquito, ¿qué debemos hacer para las próximas elecciones, para elegir o para pedirle a nuestros legisladores, nuestros diputados hoy en día, que mejoren en cuanto a las leyes del manejo de esa información que ahorita mismo está indiscriminadamente en manos de las diferentes empresas que la manejan? Bueno, casualmente yo estoy en la comisión que está viendo el tema del anteproyecto de ley se llama Ley contra el Cibercrimen y Terrorismo Cibernético, y acopla todo esto. Panamá va a ser el primer país en el mundo en utilizar las mejores prácticas mundiales. O sea, tuvimos una reunión de prácticamente una semana a puerta cerrada, donde tuvieron los estamentos de seguridad, superintendencia bancaria, o sea, estuvo también empresa privada y los proveedores de internet, donde estuvimos revisando el tema de la ley, el código penal, el procedimiento, quiénes van a atender todo ese caso en cuanto al manejo del procedimiento penal. Pero como estuvimos en la transición del cambio de presidente, eso quedó rezagado, así que creo que nuevamente se va a retomar. Mi consejo para los empresarios, ustedes que son empresarios, es definir hacia dónde quieren llegar. ¿Cuál es el valor agregado o el valor que ustedes van a tomar sobre esa nueva tecnología que se va a incorporar a su negocio? Van a incorporar los dispositivos móviles, van a utilizar el Big Data. El Big Data tiene múltiples funciones, así como lo explicó Edwin, y el BYOD también, para todo lo que es el uso de la misma tecnología, pero detrás de eso hay un montón de riesgos. O sea, ¿cuál es el riesgo? De que un empleado me robe toda esa información y se lo brinde a la competencia. He estado viendo también casos que se han dado de clientes que empleados le han sustraído a través del tiempo la información y se la han brindado a la competencia. Entonces, ustedes tienen que elaborar primero cuál es el plan, qué quieren con esa nueva tecnología, y luego de eso establecer su plan de seguridad. ¿Cuál es el plan de seguridad?
ir restringiendo cada uno de esos accesos. Si le voy a dar acceso al ambiente móvil con todo lo que es correo electrónico, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? O sea, y esa información tiene que tener una ruta, y es lo que mencionaba Marlon, las políticas. ¿Qué son las políticas? Son las reglas. En tecnología también existen reglas. Ya tecnología, un departamento de tecnología no lo debemos ver solamente que es un área de soporte, que me arregla las PCs, que me programa X computadora, X aplicativo, sino que ellos también deben integrarse a la organización, y se hace un comité de tecnología. Lo estuvimos conversando antes de entrar a este panel. El comité de tecnología debe estar compuesto por diferentes personas dentro de la organización, que no necesariamente tienen que ser los gerentes. Aparte del personal de tecnología, debe estar un representante de cada área de negocio y discutir cuáles son los proyectos prioritarios y qué riesgo me va a representar, quién me va a ayudar a preservar esa información. Necesito un consultor externo para que nos ayude, porque muchas veces pedir una segunda y tercera opinión, así como cuando nosotros necesitamos de un doctor, en la cual uno nos dijo tienes cáncer, tenemos que pedir una segunda y tercera opinión para este caso, de que si eso tiene un impacto considerable para nuestra organización. No le estoy diciendo que no entren a la innovación, al contrario, entren, pero háganlo con cuidado. Es mi consejo. Gracias. Carlos, yo quería preguntarte a ti, tú mencionaste hace poco el tema de software de código abierto y que trabajas mucho con software de código abierto. Existen muchas alternativas para manejo de Big Data en código abierto, empezando por Hadoop, y hay muchísimas otras. Para no entrar en mucho detalle tampoco técnico, sino más bien para la parte de negocio, ¿cuándo dirías tú que es una buena oportunidad para utilizar software de código abierto, o, como menciona Lilia, hay que tener una segunda, una tercera, una cuarta opinión? ¿Qué criterios tú utilizarías para, por ejemplo, por encima de un software de código abierto, utilizar el software comercial tradicional, para las personas que de pronto no están tan familiarizadas con la diferencia entre uno y el otro? Sí, bueno, el open source, conocido como código abierto, es el software aquel que yo puedo auditar, ver el código fuente, y hoy en día tenemos, digamos, muchos proyectos. Por ejemplo, lo hemos estado mencionando durante toda la conferencia, el caso de Android. Android es un proyecto open source que lo utilizan varios fabricantes, Samsung, LG, etc. Ahora bien, muchos clientes no conocen esta diferencia, sino lo que les interesa es su negocio. Y nosotros cuando hablamos con ellos, lo que vemos es cuál es su necesidad, cuál es su requerimiento. Ya nosotros por experiencia, digamos, y las soluciones que nosotros manejamos, conocemos qué capacidad tienen estas soluciones y qué capacidad no tienen, y también, a pesar de que tengamos la herramienta con la capacidad, qué nivel de soporte local uno pueda llegar a brindarle con estas herramientas. Si nosotros tenemos, digamos, la herramienta que cumple con las necesidades o que se asemeja bastante, se la ofrecemos al cliente y le decimos que también hay que invierta en todo lo que es la parte de innovación. Incluso le facilita un poco más la vida para tomar tendencias como Big Data, etcétera, porque cuando hablamos de herramientas open source, normalmente es más fácil acceder a la data de estas, a cómo están estructuradas, y dependiendo de la herramienta incluso uno puede conseguir algunos manuales de la base de datos, y te planteas que, si el cliente tiene diversas herramientas, poder integrar esas bases de datos, poder extraer esa información y juntarlas en una sola. La tecnología open source para nosotros facilita esto en gran manera, tener unas puertas abiertas a la información. No siempre es posible, o no contamos a veces con el soporte local, pero en función al requerimiento del cliente, nuevamente nosotros hacemos esa propuesta y a que apueste a ello, e incluso que innove, porque el software open source no es cerrado y lo puede adaptar a sus necesidades, a tendencias que hay en el mercado, y puede adaptar más el software a lo que él quiere hacer. Gracias. En el caso de
Juan Carlos, a ti te toca, como mencionaste hace poco, entre los servicios que te toca ofrecer está hacer pruebas de penetración para verificar que los sistemas pues cumplan con almacenar bien la información en dispositivos móviles o fijos, que cumplan temas legales, sean en el caso de lo que menciona también acá open source o propietarios. Ha habido una tendencia relativamente reciente al popularizarse el software de código abierto, a que existan también vulnerabilidades. Recientemente se han descubierto por lo menos 2 que impactaron muchísimo tanto el mercado como las expectativas de las personas. ¿Cómo ha cambiado el tema de las pruebas de penetración ahora que existe Big Data, virtualización, dispositivos móviles? Ahora se hacen pruebas incluso a los dispositivos móviles. Cuéntanos un poquito de ese día a día, cómo ha cambiado en los últimos prácticamente 5 o 10 años con todas estas nuevas tecnologías. Correcto. Bueno, realmente el gran cambio es que cada vez están apareciendo cada vez más vulnerabilidades. Esto es algo totalmente activo, interactivo, cada vez el número creciente se está disparando o atacando contra todo, prácticamente. O sea, por ejemplo, ayer estaba leyendo un informe de una de las marcas importantes de soluciones de seguridad, en el cual hablaba en el año 2012 Android tenía algo así, bueno, tenía localizado, tenían catalogado alrededor hablaban de unas 7.000 o 8.000 vulnerabilidades. Ahora andan por las 750.000 aproximadamente, ¿no? Entonces, esto es algo creciente, porque no nos olvidemos, las vulnerabilidades se pueden explotar, puede haber un exploit para explotarlas o no haberlo. Entonces, la labor, digamos, donde entra el hacker, sí, el del parche en el ojo y estas cosas, es justamente intentar explotar esa parte de vulnerabilidad. Las vulnerabilidades, les hago un poco el inciso, pueden ser diferentes, pueden ir contra cualquier activo, ya sea un servicio, ya sea un dispositivo, ya sea una base de datos, ya sea cualquier tipo de activo que nos podamos encontrar, ¿no? Entonces, lógicamente, a medida que aparecen vulnerabilidades, y aparecen exploit. Esto, bueno, hay una serie de bases de datos públicas, que es un poco lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? a estar al día y viendo todo lo que va viendo. Existen unos pentests en los cuales vas aplicando toda una serie de herramientas. Bueno, dependiendo del alcance de la auditoría de ethical hacking, por ejemplo, se aplican unas herramientas u otras herramientas, ¿no? Para que al final, dentro del ámbito de la auditoría que tienes pactada con el cliente, tenga no solamente una lista de vulnerabilidades con exploit, sino lógicamente las recomendaciones que minimizan, porque en alguno de los casos, por ejemplo, tú mencionabas, creo que antes estaban mencionando OpenSSL, Heartbleed. Efectivamente, entonces se pueden minimizar, porque ojo, la puerta trasera, el backdoor, sigue estando ahí, pero pueden minimizar. Entonces, algo que yo siempre recomiendo es que, lógicamente, lo primero, y eso es además algo que no cuesta dinero, es tener al día, aplicar todos los parches, absolutamente todos, de todo lo que es la base de datos, y por supuesto tener una auditoría de ethical hacking, saber tener inventario de los activos que tienes, y a partir de ahí, bueno, pues estar, aunque se haga, digamos, en plan bricolaje cada uno, bueno, tener un control, por lo menos mínimo sobre ello. Ya para darle paso a las preguntas y respuestas de la audiencia, me gustaría pedirles a cada uno que concluya con algo como cuál sería el punto más importante que debería llevarse la persona que en este momento está queriendo implementar estas tecnologías. En el caso de Edwin, te subes al elevador con alguien que dice, oye, estoy montando un proyecto de Big Data, estoy amarrando todas esas bases de datos que yo tengo, buscando información accionable. ¿Cuál sería el consejo de elevador? O sea, estoy en el primer piso, voy para el 20, tengo un par de segundos para decirle, ¿cuál sería el consejo resumido que le dirías en conclusión a la hora de implementar Big Data? Atrévanse. O sea, sí hay que adoptar el reto y meterle mente, ¿no? Eso significa que hay que estudiar un poco, hay que prepararse, hay que leer. Nosotros los panameños no nos gusta leer. Entonces, mi primera recomendación, hay que sentarse a leer.
La plataforma de internet es una biblioteca infinita casi, ¿no? Entonces yo sí recomiendo, tenemos que ser didactas, tenemos que dedicarnos un poco al estudio, a la preparación, cada uno en su mundo, ¿no? El tecnólogo con la parte de tecnología, y aquí es donde viene el éxito. Ella lo mencionó, hay que asociarse en la empresa, donde, ok, yo como tecnólogo voy a estudiar mi parte de tecnología, tú como financista léete un poco de Big Data desde el punto de vista financiero, y el de audito, y así nos vamos. Y luego hay que crear un comité, sí, hay que conversarse para enfocar la tecnología en virtud al beneficio corporativo, no la tecnología como un medio para llegar a un lugar. Entonces, cuando logramos eso, vamos a tener éxito en cualquiera que sea la tendencia que encontremos. En este caso muy particular, tendencia de Big Data, didacta, estudiar, prepararse un poco y crear su comité dentro de la corporación para tener ese enfoque correcto, ¿no? Esa es mi recomendación. Piso 20. Marlon, quiero implementar todas estas tecnologías y quiero hacerlo brindándole la potestad a mis usuarios de poder trabajar desde cualquier lado, usando el dispositivo que ellos quieren, a la hora que ellos quieren, pero lo quiero hacer de una buena manera, de una manera con las mejores prácticas, de una manera segura. Tu consejo para esa empresa que está incursionando en este momento en tecnología móvil. Sí, dos cosas importantes. Primero, establecer la base de la política, las políticas que vamos a tener. Yo creo que con eso es el punto de partida más importante, ¿no? Establecer el procedimiento y las políticas que vamos a tener. Y segundo, establecer procesos de seguridad, ¿no? Donde yo pueda de alguna manera, ya sea encriptar los datos que tengo ahí, el transporte de los datos, o asegurarme de que esa data no es vulnerable a ataques o a pérdida de información. Y por otro lado, darle la confianza al cliente, a esa persona, de que es algo probado, es algo que está funcionando, que miles de organizaciones están usando y es muy exitoso, y los beneficios que tiene son muchos. Lilia, quiero cumplir la ley y quiero también brindarle las herramientas a aquellos que necesitan vigilar que yo esté cumpliendo la ley, puedan ver que lo estoy cumpliendo, y donde ha habido algún tipo de problema, pues que se pueda saber quién es el responsable y todo lo demás. ¿Cuál sería tu consejo para esa empresa que está empezando a implementar estas nuevas tecnologías, que lo pueda hacer de la mejor manera posible para no tener un problema legal más adelante? Bueno, va a depender del tipo de tecnología. Por ejemplo, si ingreso yo a Big Data como empresa, tengo que estar segura si no estoy invadiendo la privacidad de datos de esas otras empresas, porque yo voy a, el hecho de tener Big Data significa que es una data no estructurada en donde yo puedo tener acceso a cualquier sitio web y extraer cierta parte de la información. Entonces, esa extracción hay que tener cuidado, ¿no? No violar lo que es el tema de privacidad de datos. Entonces, lo otro, a nivel interno, en la organización, se deben tener cláusulas de confidencialidad para los empleados, porque el primer punto de amenaza dentro de la organización son los propios empleados dentro de la organización. Y entonces se deben elaborar la cláusula de confidencialidad que diga que la persona, y eso debe ser perpetuo, inclusive cuando el empleado deja de laborar de la empresa en la cual la información es de la compañía. O sea, si el empleado trabaja inclusive o utiliza información propia, que personal dentro de la organización, lamentablemente esa información es de la empresa. ¿Por qué? Porque utilizó las redes de la compañía, utilizó todo el medio, entonces toda esa información quedó inserta en los sistemas de la empresa. Bueno, esa sería mi mejor recomendación, el tema de privacidad y el tema de las cláusulas de confidencialidad. Otra cosa que se me olvidaba, cuando ustedes hagan algún tipo de negocio con un proveedor o con un cliente, también deben estar insertas la cláusula de confidencialidad, porque muchas veces yo tengo un proveedor de sistemas y el proveedor es un asesor. El asesor va a tener acceso a mi data, entonces esa información es de la empresa, entonces hay que tener esa cláusula de confidencialidad también inserta, inclusive para los clientes también es importante, ¿no? No, y eso que mencionas casualmente te lo iba a preguntar porque precisamente hay un par de empresas aquí en Panamá que ya han pasado por situaciones engorrosas en ese sentido.
Para darte un ejemplo, digamos que yo tengo una empresa que vende plantas y resulta ser que le digo a Edwin, yo quiero vender en tu territorio estas plantas a través tuyo, y Edwin y yo tenemos un arreglo. Y resulta ser que yo tengo clientes que me quieren comprar plantas, clientes míos del lado de acá, para ponerlas del lado de allá donde Edwin. Entonces yo le digo, Edwin, agarra al cliente, cóbrale y después acá arreglamos. Y una empresa pues tenía un arreglo así y un día dijo, ¿sabes qué? Ahora ya lo que voy a tratar es con Marlon, porque Marlon me está dando otros términos y todo lo demás. Y 2 o 3 semanas después, de pronto yo veo que Edwin empieza a mandarle correos electrónicos a mis clientes en su territorio diciendo, ya no tienes que hacer negocio con Alex, sino ahora directo con Edwin, y este es el nuevo contacto y esto es lo que hay que hacer. Y cuando vengo a ver, incluso Edwin se quedó con la información de las tarjetas de crédito, direcciones, etcétera, etcétera, de los clientes, y Marlon viene y me dice con toda razón, hey, ¿qué pasó, Alex? Aquí hay como que algún conflicto, esto es lo que está pasando. Al punto de que como en Panamá las leyes no estaban evolucionadas al punto de, hey, esto no se puede hacer aunque no haya algo de por medio que dice, por favor no te lleves la data, aunque sea inmoral, no es ilegal, así que lo puedo hacer, que hubo que demandarlo en otro territorio donde sí era ilegal para poder entonces ejercer presión y que esa empresa dejara de hacer eso. Entonces sí, lo he visto suceder tristemente por lo menos una vez, y no me sorprende que ya haya sucedido 2 o 3 veces, no solo con eso, sino con el manejo de información privada en data centers que supuestamente deberían estar en Panamá, pero por X o Y motivo de pronto tienen respaldos en otros lados que no son Panamá. Sí, es que obviamente también la cláusula de confidencialidad tiene que tener un tema extraterritorial, por el hecho de que la información muchas veces está en otro data center, como tú dices. Entonces, antes de que hagan la firma del contrato, asesórense, búsquense un buen abogado y que le contemple el tema extraterritorial. Muy importante, porque si no, no van a tener forma después de demandar al proveedor ese que les dio el servicio. Como conclusión, para evaluar las empresas que están ahorita mismo queriendo implementar estas tecnologías y lo quieren hacer protegiéndolos con las tecnologías necesarias para que esa información no salga de donde tiene que salir, que se acceda de la manera correcta, ¿qué consejo les puedes dar a la hora de mejor poder evaluar esas diferentes tecnologías que están en la calle y que permiten proteger nuestra información? Pues dependiendo de los objetivos que tenga la organización, nosotros, los invitamos, háganlo. Hay resultados muy positivos de hacer esto. Por ejemplo, tenemos un cliente que agarró su data de venta del RP, agarró su data de venta de CRM, tenía otro sistemita donde levantaba inventarios, un caso parecido al del supermercado, juntó toda esa información y con esa información y una aplicación móvil, por ejemplo, para toma de pedidos. Pero después de la aplicación de tomas de pedido empezó, y con esta información hizo pedidos sugeridos. Entonces ya el vendedor le llegaba con la información, hey, lo que tú me deberías comprar, porque es lo que tú estás moviendo, es esta información. Y después se volteó y hizo otra fase, que es qué voy a comprar yo como distribuidor mayorista y qué le voy a pedir también al fabricante. Entonces la innovación en este sentido es una realidad que trae beneficios para sus organizaciones. Dependiendo de cuáles sean los objetivos, las tecnologías a implementar, las características de mi organización, de mi personal, debemos considerar todo lo que es la parte de políticas de privacidad, información y herramientas que vayamos a utilizar, ¿ok? Incluso hoy en día también no solo el empleado tiene herramientas, sino se habla hasta de que yo le doy herramientas a mis clientes para que ellos operen sus negocios, y de esas mismas herramientas yo automáticamente me nutro. Entonces, dependiendo de los objetivos del negocio y las estrategias, vamos a ver un esquema de política de privacidad de data, de las herramientas a seleccionar. Son casos particulares, pero estamos dispuestos a cualquier consulta y data, pero atrévanse. Y para concluir también quería preguntarte, las personas quieren implementar esta tecnología, hablamos de pruebas de penetración en cuanto a verificar la seguridad de todos estos sistemas, pero como se mencionó, muchas veces nosotros también le brindamos
acceso a nuestros clientes y nuestros proveedores también nos brindan acceso a nosotros a sistemas que permiten mejorar toda esta comunicación empresarial. ¿Qué le podemos recomendar a los usuarios, a las empresas que están implementando esto a la hora de la seguridad, que como tú mencionaste que es un bricolaje o mejorar la casa constantemente, debemos hacer dentro de nuestras empresas y también para con nuestros proveedores y para con nuestros clientes? Bien, la recomendación es muy clara, o sea, es montar una estrategia de seguridad que tiene que estar basada, como ya se ha repetido en diversas ocasiones, en 3 pilares, que son los fundamentales, que se basan en políticas y procedimientos, en controles, lógicamente, en tanto regulatorios, que lo hemos mencionado con Lilia, tanto regulatorios como también de saber exactamente qué es lo que tenemos y qué es lo que hacemos. Ese sería el primer punto, incluso antes de montar las políticas, o sea, saber exactamente qué es lo que tenemos, basar lógicamente todo lo que vamos a hacer, y por último ir implementando recomendaciones. Y lo último, y perdónenme que sea tan insistente, o sea, cambien el concepto, sensibilícense con la seguridad. La seguridad no es un lujo ni es nada parecido, es algo completamente necesario. No la vean como gasto, véanlo como una inversión, porque el gasto viene realmente cuando entran directamente, y ahí sí que hay un gasto muy fuerte, y algunos de los costes no son evaluables, como el de reputación, pérdida de oportunidad, etcétera. Gracias. No sé si podemos ir verificando si tenemos preguntas del público en este momento. ¿Tenemos alguna? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta? De la acá. Buenas tardes. Lilian, ¿me podrías decir qué se ha adelantado sobre la reglamentación de las nubes en cuanto a seguridad, ya que no se pueda verificar información confidencial que alguna empresa haya depositado ahí? En ese caso, en el tema de las nubes, nada, lamentablemente. Apenas estamos revisando el Código Penal. Esa ley pasó a primer debate y en estos momentos estamos revisando el tema de procedimiento penal, cómo lo vamos a abordar, qué vamos a ver con el tema de las nubes. Hay un tema extraterritorial, estamos evaluando las leyes de cada país, porque sí tiene un impacto bastante grande, pero en estos momentos prácticamente no se ha visto nada de eso, ni en Panamá ni mundialmente. Están los proveedores de internet en ese comité, pero no se ha revisado así ni si acaso un 30%, muy por encima, muy light, ¿no? Si me permite, como paliativo, lo que se está recomendando es que si usted está asociado como empresa a algún proveedor de nube, dígase local o internacional, que se incluyan acuerdos de confidencialidad bien estrictos, porque muchas veces el protocolo va a ayudar a que psicológicamente hablando se trate de evitar, ¿no? Y si se descubriese algún factor de pérdida o robo de información, por lo menos hay un método legal por el cual pues uno seguir, ¿no?, el camino correcto. El otro es que obviamente, hablando a nivel tecnológico, hay muchas formas tecnológicas aplicadas a la data que se deposita en lugares externos. Hay métodos tecnológicos donde usted puede aplicar tanto enllavado, llaves públicas privadas, encriptación, o llámese cifrado. Hay muchas metodologías a nivel de protección de la información de ustedes que son depositadas en otros lugares para que solo el que tiene la llave pueda ver ese tipo de información. Entonces, existen algunos métodos tecnológicos que pueden servir como método interino mientras este tema de normativas y demás se define, ¿no? Yo quisiera contribuirle que a mí me tocó conversar con algunos ejecutivos de una empresa bastante importante de temas de servicios en la nube, y una de las cosas que ellos me comentaron es que
La primera cosa que ellos implementaron, pensando precisamente en el tema de la privacidad y la seguridad, era el cifrado entre sus servicios y el usuario final. Pero de acuerdo a lo que sucedió con el tema de Edward Snowden, la NSA y toda una serie de cosas, ellos se dieron cuenta que eso no era suficiente. Y lo que están haciendo ahora es tener como política, como mencionó acá el señor Toledano, que todo se guarde de manera cifrada físicamente donde sea que se guarde, que incluso se trabaje tanto como se pueda de manera cifrada, y que incluso la comunicación entre servidores en el mismo anaquel se dé cifrada, porque siempre hay la oportunidad de que un agente, una tercera persona o una mala configuración permita que una información que está viajando supuestamente entre servidores de la misma red pueda ser captada por un tercero. Más o menos lo que pasó aquí hace un par de años atrás con la fiebre H1N1, que la gente se daba la paz en la iglesia con el codo, algo parecido. Así que para que tengan una idea de hasta dónde pueden llegar las precauciones que se toman. Obviamente hay legislaciones en Europa sobre todo donde hay un mayor nivel de protección de datos, y tenemos que tener ese conocimiento porque muchas de nuestras empresas les toca trabajar con empresas donde la legislación es fuerte y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, lo cual no es malo, porque cuando ya vengan nuestras propias legislaciones ya estaremos mucho mejor preparados para eso. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos una... Para el caballero Edwin, más que nada su presentación fue sobre Big Data. En un punto de la presentación nos dice que no es inteligencia de negocios, ¿verdad? Más que nada las bases de donde se origina Big Data, como son SAP, Oracle, Microsoft, incluso hoy en día Teradata, ligan a Big Data de inteligencia de negocios como un plus agregado. O sea, sería más que nada el manejo masivo de información desde un punto analítico, ¿verdad? ¿Por qué en su presentación nos dice que no es inteligencia de negocios? Ok, cuando hablaba de BI, decía no confundir BI o inteligencia de negocio con Big Data. Cuando decía que no es que no se debe confundir, pareciera que fuera similar. Big Data es una forma mutada de BI. O sea, Big Data es una forma convertida de BI. Cuando hablamos de BI hablamos de análisis de información dentro del perímetro corporativo, es decir, la data de tres fuentes dentro de la misma oficina, dentro de la misma compañía, dígase un CRM, dígase el ERP y dígase cualquier otra tercera aplicación o cuarta, la que exista, pero dentro de la información propia de la empresa. Entonces, cuando conectas todo eso, puedes generar cubos de información que manipulen la información de esa corporación. Pero cuando quieres incorporar fenómenos terciarios, temas como bases de datos de otro proveedor, de una fuente externa como una red social, allí se convierte en inteligencia de negocio asociada a terceros. Entonces eso es Big Data, es decir, una forma de BI, pero con interconexiones a terceros o a elementos de fuente terciaria, ¿sí? Entonces digamos lo que es, por eso quise decir que no se confunda con un BI. Por supuesto que Big Data es una manera macro, muy amplia, de análisis de información. Por lo tanto, es una manera de inteligencia de negocio. Lo único que inteligencia de negocio no es limitada al perímetro corporativo, sino abierta al mundo, donde puedo conectar todo con todo. ¿Sí? Si me permites, por lo menos la forma en que yo lo entiendo, porque estamos hablando de muchos conceptos que definitivamente hay que cortarlos finitos para poderlos masticar bien. Pero yo lo veo así. Tú usas datos, los organizas en información y tomas decisiones con inteligencia. Entonces, ahora cuando estás manejando una cantidad tan absurda de datos, en este caso Big Data, el reto grande es poder tener esos datos, tanto tuyos como ajenos, como de todas las diferentes fuentes, para entonces
poder lograr amarrar eso en información que te permita hacer una decisión inteligente, inteligencia de negocios, que incorpore no solamente lo que tradicionalmente tenías de tu información propia, sino también información de fuentes externas, que puede ser redes sociales, puede ser información de tus proveedores, información de tus clientes, toda una serie de cosas. Entonces, es ahí el reto, el poder hacer de toda esta data una decisión inteligente que te permita reducir costos o hacer mayor ganancia, porque al final del día eso es lo que necesitas, que tu negocio sea sostenible, y solo se puede sostener si sigues bajando los costos e incrementando tu eficiencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo creo que, no sé si estamos cortos de tiempo, largos. Bien, entonces podemos dar conclusión a este evento y darles las gracias a todos por haber venido. Esperamos que todas sus dudas hayan sido resueltas, y si no, bueno, por ahí vamos a estar un ratito para cualquier contacto adicional más adelante. Quiero darles las gracias a todos nuestros panelistas que realmente nos han ilustrado muchísimo en todos estos temas de una manera muy amena. Muchísimas gracias. Uno, dos. Señores, gracias por venir. A Alex, a nuestros panelistas, a nuestros patrocinadores del Panamá, Armadillo Technologies, Capatec, y por supuesto, esta es una producción de la Cámara de Comercio. Esperamos que nos acompañen en BizFit Panamá 21, 22 y 23 de octubre en el Centro de Convenciones Atlapa. Estamos seguros que si este evento les interesó, se les va a interesar. Los invitamos a degustar unas boquitas que hemos preparado para ustedes.